Hermanos y amigos en el Señor, vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Este tema lleva por título La perfecta obediencia de Jesucristo. La presente meditación de la perfecta obediencia de Cristo nos da una gran lección de lo mucho que tuvo que dar Cristo por nosotros. Dice, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para poder entender la perfecta obediencia de Cristo, es necesario comprender el inmenso sacrificio que tuvo que hacer y cuál es el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Pero tenemos que hacerlo con alegría y gozo, ya que por medio de su obediencia nos da la salvación y el regalo de vida eterna, a lo que Él se vio forzado a renunciar o despojarse con tal de cumplir el sacrificio perfecto para el bien de la humanidad. Se entiende que el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. ¿Por qué Cristo se humilló a sí mismo? Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 8. El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Pablo dice aquí, en Filipenses 2:6, es que Cristo Jesús ha sido siempre y siempre continúa siendo Dios por naturaleza, la imagen expresa de la deidad, el carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos. Fue y es suyo eternamente. En Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 y 17, dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Dios es todo. También en el libro de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 8:58 también dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se da cuenta, hermanos? Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. Es Dios hecho carne. Pero en su perfecta obediencia, no se aferró a su deidad. Al contrario, renunció a ella, haciéndose igual a nosotros. Todo esto con el propósito de cumplir su plan eterno, que es salvar a la humanidad del pecado original. A través de todos los evangelios, Cristo demostró su deidad y el propósito de su encarnación. Una pregunta estrechamente relacionada a saber,
¿Habla Pablo aquí en Filipenses capítulo 2, 6, 8 sobre el Cristo preencarnado o sobre el Cristo ya hecho carne? Tiene fácil respuesta. Estas dos interrogantes nunca deben ser separadas. El que en su estado preencarnado es igual a Dios es la misma persona divina que en su encarnación obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Naturalmente, para mostrar la grandeza del sacrificio de nuestro Señor, el punto de partida del apóstol es el Cristo en su estado preencarnado, siguiendo a continuación y necesariamente al Cristo hecho carne. Esto le recuerda a uno en gran manera, 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros, aunque siendo rico, se hizo pobre. Podría compararse esta transición a la que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo estaba en el principio, cara a cara con Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros como en una tienda, y vimos su gloria. Cristo, por su perfecta obediencia, pudo cumplir su tarea en la tierra. Así pues, aunque existiendo en la forma de Dios, no consideró su existencia en una forma igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él no estimó ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, aunque lo podía hacer, pero para cumplir el propósito del Padre tenía que despojarse por amor a la humanidad. Por el contrario, Él, y aquí siguen las palabras que han provocado mucha discusión y disputa, se despojó a sí mismo. La cuestión es, ¿de qué se despojó a sí mismo Cristo Jesús? Ciertamente, no de su existencia en la forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Eso muestra las sanidades que hacía, los milagros que hacía. Ahí estaba Dios soberano en él. Entonces no podía despojarse de su deidad. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación, porque él demostró ser Dios con los milagros, con las sanidades y la resurrección de los muertos que hizo en la tierra, estando él en la carne de Cristo. Aún en su muerte tuvo que ser él poderoso Dios, para que con su muerte venciera la muerte. El texto reza como sigue: Cristo Jesús, aunque existiendo en la forma de Dios, no consideró su existencia en una manera igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La interferencia más natural es que Cristo se despojó a sí mismo de su existencia en una manera igual a Dios. Tomando como base las Escrituras, podemos particularizar de la siguiente manera: Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad pesaba sobre sus hombros. Pero en su encarnación, la tomó sobre sí para quitarla del mundo. Y así él, el justo inmaculado que nunca cometió pecado. Dice su palabra en 2 Corintios 5:21, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él renunció a su riqueza, porque por amor, dice, a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para con vosotros, por medio de su pobreza, fueseis enriquecidos. Para enriquecernos a nosotros se hizo pobre, traspasándonos su riqueza a nosotros. Él renunció a todo, incluso a sí mismo, a su propia vida. En el libro de Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por toda la humanidad. También en Juan 10:11 dice:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tan pobre fue que siempre anduvo pidiendo prestado un sitio para nacer. ¿Y qué sitio? Una casa donde posar, una barca para predicar, un animal en el cual cabalgar, un aposento en el cual instituir la cena del Señor y finalmente una tumba donde ser enterrado. Además, cargó sobre sí mismo una deuda muy pesada, la más pesada que jamás nadie pudiera soportar. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta, amados hermanos, qué pesada carga se echó sobre sus hombros nuestro Señor Jesucristo, cargando el pecado de toda la humanidad? Una persona de tal manera endeudada tuvo que ser pobre. Él dice, renunció a su gloria celestial. Cuán profundamente lo sintió. Y fue por ello que, precisamente en la noche anterior a su crucifixión, tuvo que clamar desde lo más hondo de su corazón, porque no nos olvidemos que Él era carne, hombre. Ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Juan capítulo 17, versículo 4. También, y por su obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo. En el libro de Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es una exaltación que el Padre le dio a Cristo, porque se lo ganó obedeciendo su palabra, sometiéndose a lo que el Padre le había enviado a esta tierra y cumpliendo el propósito que tenía que cumplir. Sufriendo, pero aferrado a su Padre, hasta la muerte en cruz. El premio glorioso que Cristo recibió se nos describe en las siguientes palabras: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Aquel que se humilló a sí mismo fue ensalzado. La misma regla que había dado para otros o para nosotros, la aplicó en su propio caso. O sea, esta regla es verdadera si nosotros la cumplimos. Dice que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 1:52 quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Eso es lo que va a hacer con nosotros. Nos va a exaltar si somos humildes delante de Dios. Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando sea el tiempo de su venida, nos va a exaltar y nos va a poner en lugares celestiales, en lugares de privilegio. Esa es nuestra fe, porque Cristo cumplió, obedeció a su Padre, cumplió el propósito y su Padre lo exaltó a lo sumo. Y esa misma promesa nos ofrece a nosotros si somos humildes de corazón delante de Dios. Fue a causa del padecimiento de la muerte que Él recibió tal premio, porque obedeció y cumplió el propósito. En Hebreos 2:9 dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. También confirma su palabra en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria en la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué gran privilegio se ganó nuestro Señor Jesucristo obedeciéndole a su Padre! Y si nosotros le obedecemos a Cristo, vamos a tener ese privilegio de estar junto con nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo le dijo claramente: voy pues a preparar lugar, voy a preparar moradas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, si somos fieles, si logramos vencer cumpliendo, obedeciendo, perseverando hasta el fin, vamos a estar en ese lugar de privilegio junto a nuestro Señor Jesucristo, en aquellas moradas que Él ya tiene preparada para ti y para mí y para todos los que perseveran, para todos los que son vencedores en este Evangelio Santo. No importando el sufrimiento, no importando la aflicción, no importando la angustia, tomaditos de Cristo, Cristo nos da la fuerza para pasar esa prueba y seguimos adelante, seguimos marchando, seguimos avanzando para que Cristo nos lleve en ese tiempo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué privilegio, ¿cierto? Estar a la diestra de Dios Padre. Y si nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar junto a Él, estaremos junto a Él. Sin embargo, hay una diferencia entre su exaltación y la nuestra. Se comentan los dos estados de Cristo, el de la humillación y el de la exaltación. Cristo no solo asumió la semejanza y el estilo o forma de hombre, sino el de uno de estado humilde. No se manifestó con esplendor. Toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimiento. Tal fue así que los sacerdotes, los fariseos y los judíos no lo recibieron como el Mesías, porque ellos pensaban que el Mesías iba a llegar en una cuna de oro como hijo de rey. Pero se equivocaron, porque Cristo llegó en humildad. Pero el paso más bajo fue morir la muerte de cruz, la muerte de un malhechor y de un esclavo, expuesto al odio, las burlas en público. La exaltación fue de la naturaleza humana de Cristo, en unión con la divina. Todos deben rendir homenaje solemne al nombre de Jesús, no solo al sonido de la palabra, sino a la autoridad de Jesús. Confesar que Jesucristo es el Señor es para la gloria de Dios Padre, porque es su voluntad que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Honrar al Hijo. Él es nuestro Salvador. Aquí vemos tales motivos para el amor que se niega a sí mismo, que ninguna otra cosa podría suplir. ¿Amamos y obedecemos así al Hijo de Dios? Si Cristo pudo ser obediente hasta la muerte por nosotros, aún siendo Dios, nos muestra que todos tenemos la obligación de ser obedientes y humildes y despojarnos de todo con tal de agradarle a Él, haciendo su voluntad, obedeciéndole. Hoy nos toca a nosotros ser obedientes y a recibir a Cristo como nuestro Salvador personal por su sacrificio en la cruz. Solo tiene que arrepentirse de todo corazón por sus pecados, querido amigo y amiga, y abrir su corazón para que Él entre a morar dentro de su corazón por medio de su Santo Espíritu y sea salvo. Que el Señor le bendiga. Shalom Adonai Alejem. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.